Hasta luego. Hasta luego. 15 minutos para las 8 de la mañana. Les contaba recién la revista Forbes, que es una revista que publica anualmente la lista de los más ricos del mundo, diciendo que, bueno, no diciendo, informando, porque es en base al patrimonio de los grandes ricos, los más ricos del mundo, que en el 2020 aumentaron las grandes fortunas. O sea, lo que marca también es que la pandemia generó y profundizó la desigualdad en términos de lo que está pasando con las vacunas, que en Estados Unidos ya van a terminar de vacunar a los mayores de 18 años y hay países como el nuestro, entre otros, que todavía no tienen acceso a vacunas para mayores de 60 años. Esta desigualdad está empujando además a Joe Biden con una agenda muy novedosa al presidente de los Estados Unidos, llevándola a la discusión del G20, los países más ricos del mundo, llevándola a la asamblea del Fondo Monetario y del Banco Mundial que se está desarrollando en Washington, que ya tomó esta iniciativa diciendo, entre otras cosas, establezcamos un impuesto, un mínimo para las grandes corporaciones en el mundo. O sea, que no puedan ir buscando ventajas impositivas a terceros países las grandes empresas, además de fijar un piso mínimo que deben pagar de ganancias. Voy a charlar con Javier Timmerman de este tema, es economista, vive hace muchísimos años en Estados Unidos, hasta ahora circunstancialmente en Buenos Aires, es socio y fundador del banco de inversión AdCap. ¿Qué tal, Javier? Buen día. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, estoy muy interesada del proceso que está pasando en Estados Unidos. No sé cómo lo estás viendo. Sí, no, yo también, haciendo un comentario a lo que vos mencionaste de las personas más ricas de Estados Unidos que sacó la revista Forbes, ayer estaba viendo que si se le hubiese dado $3.900 a cada americano, el Estado le hubiese dado $3.900 y se hubiese financiado con impuestos a los más ricos serían igual de ricos que antes de la pandemia. O sea que, como vos bien dijiste, hay una discrepancia se está aumentando la brecha entre ricos y pobres. Pero lo que yo creo que está pasando en Estados Unidos ahora es que hay un cambio de filosofía importante. Cuando llegué a Estados Unidos en el año 82, era la plena época de Reagan, y ahí la filosofía y lo que parecía que, lo que se mantuvo como la tendencia económica por muchos años, era que había que bajar los impuestos y que los ricos iban a generar riqueza, creando empleo e invirtiendo, y que así iba a llegarle hasta los más pobres. Yo llamaba trickle down. Perdóname, Sí. La teoría del derrame, acá estuvo muy de moda también, ¿no? Como reflejo de lo que pasaba en Estados Unidos en la época de Menem. Exacto. Y incluso en la época de Clinton, Clinton titubeó un poco sobre qué hacer, pero llegó a la conclusión de que el Estado tenía que achicarse o por lo menos no seguir creciendo, y validó bastante esa teoría de Reagan. Hoy en día tenemos justamente lo contrario. Lo que dice Biden es: denle la plata a los 2/3 más pobres y el consumo va a generar crecimiento. Y lo vemos con este paquete impresionante de 2.3 billones, bueno, en Estados Miles Unidos de millones, trillones, sí, claro. Ustedes dicen, que para que tengan una idea, el paquete que anunció para infraestructura Biden es 10 veces más grande que todo el Producto Bruto argentino. O sea, todo el Producto Bruto argentino de un año es 10 veces más chico que lo que va a gastar ahora Biden. ¿Y cómo lo va a gastar? Lo va a gastar en más o menos cuartos iguales, pero en rutas, puentes, tránsito, en tecnología, conexiones, plantas eléctricas, vehículos, en educación, en subsidios a la industria manufacturera, y entrenar a la fuerza laboral. Así que y cuando te pones a analizar los números más finos, el 93% de los chicos van a recibir algún tipo de ayuda, el 93% de los chicos americanos. O sea que es un paquete muy abarcativo que cambia muchísimo el paradigma de cómo piensan en Estados Unidos, y algo que está aceptable ahora, es aceptado ahora que el Estado tenga que ayudar. Así que... es un cambio impresionante, porque además uno lo ve reflejado, ¿no? Las discusiones también de los grandes organismos multilaterales. Y me imagino que igual, y por lo que leí, ¿no?
está la discusión, por supuesto, del riesgo de lo que de sobrecalentar la economía, ¿no? De que decir, bueno, si esto va a generar inflación. Pero también están los que dicen, bueno, si genera un poco de inflación, tenemos tiempo de ajustarlo. Mejor pasarnos de largo en un momento así que quedarnos corto en la cantidad de inversión que va a hacer el Estado. Claro, lo que pasa es que hay que entender, cuando uno hace inversión hay que ver en qué es eso y cómo se gasta. Yo por eso siempre digo y discuto un poco con acá en Argentina, a veces yo veo una discusión, por ejemplo, entre Guzmán y un periodista, y el periodista dice, pero van a bajar el gasto, y Guzmán dice, no podemos bajar el gasto, y discuten, se pelean. Lo que ninguno de los dos dice es, ¿por qué no tratar de, tal vez no bajar el gasto, pero cambiar la calidad del mismo? Lo que ayuda en Estados Unidos, lo que crea confianza, lo que crea que el mercado de acciones esté, o sea, en los picos más altos, que la gente quiera invertir, es que este gasto aumenta la productividad. Cuando vos haces una ruta o un puente o educás a tu fuerza laboral, eso crea productividad, eso mejora la productividad de una economía, y la economía puede crecer mejor. Esa es la teoría de esta gente. Pero nosotros muchas veces discutimos, hay que gastar más, y muchas veces el gasto no es productivo. Pero yo estaba pensando, ¿por qué este cambio de paradigma, ¿no? ¿Por qué ahora es aceptable que el Estado se involucre más, y antes era una especie de tabú? Antes, durante la época de Reagan y en la de Trump también, cuando había que estimular la economía, se bajaban impuestos. O sea, porque esa era la forma que tenía los que pensaban como Reagan o Trump de estimular la economía. Bajemos los impuestos y de esa manera la gente va a tener más plata. Y lo que dice Biden justamente es no, ayudemos a la gente más pobre. Entonces, ¿por qué este cambio? Yo lo atribuyo a lo siguiente. El COVID, ¿qué es la lección del COVID para mí? La lección del COVID es que todos en algún momento, aunque seamos gente rica, aunque tengamos empresas, vamos a necesitar ayuda del Estado. Y la necesitamos. O sea, acá hubo planes para la gente rica, para los dueños de las empresas, en Estados Unidos también, y eso le quitó el tabú a un montón de gente de decir, bueno, el Estado tiene que estar presente de alguna forma, porque no es solo ayuda a los pobres. Eso me parece que es un cambio muy importante en la forma de pensar en general en el mundo. Y por otro lado, lo que me parece es que la elección de Trump justamente fue esa de que no se puede únicamente estimular a la economía bajándole los impuestos a los ricos y de esa manera aumentar la brecha entre ricos y pobres. Y lo que el apoyo que tiene este plan de Biden justamente es que le dice a la gente de clase media, a vos también te vamos a ayudar. Claro. Ahora es un cambio, nadie lo vio venir, ¿no? A Biden, es impresionante porque está haciendo una revolución en términos de el cambio de orientación de la economía de Estados Unidos, mucho mayor. Como bien decías, Clinton fue como el primer demócrata que decía, a mí también me importa el déficit fiscal, entonces dejó el déficit fiscal equilibrado, porque era la idea de los republicanos, decían que los demócratas eran unos gastadores irresponsables, que no les importaba el déficit, etcétera. Clinton dice, no, mira, soy demócrata y soy ordenado con las cuentas. Después vino un Obama que a la luz de lo que está haciendo Biden queda como muy tímido lo poco que hizo en un país donde lo otro que muestra es la enorme desigualdad, el país más rico del mundo, que hay gente que está empleada y no le alcanza para comer y necesita la ayuda del Estado porque no le alcanza para comer. No, totalmente. Yo me acuerdo muy vivamente los años de Clinton. Clinton se esforzaba por decir, yo también soy responsable. Y lo primero que hizo cuando ganó las elecciones es ratificar el rumbo que venía llevando a Estados Unidos impulsado por la época de Reagan, ¿no? Pero también eso es lo que pedía el pueblo americano. El pueblo americano estaba convencido de que el Estado era malo, que tenía que haber un Estado, que todo gasto del Estado es malo e innecesario, básicamente. Y también de que si vos apoyabas a la gente que no tenía, creabas vagos. Esa era la mentalidad, entonces no había que hacer eso, había que crear empleo dándole a los ricos para que ellos generen, porque son los que saben generar empleo. Y esa teoría fue con distintas mutaciones, fue quedando hasta que el COVID demostró que yo puedo tener una gran empresa, pero me voy a la quiebra. Puedo ser American Airlines, ser súper poderoso, pero
o me dan una mano o quiebro. Pues es interesante lo decir, de la calidad del gasto también. Yo he discutido mucho con, por ejemplo, Marcos Galperín, que es el hombre más rico de la Argentina. Sí. Muchas veces habla como si del emprendedurismo, la libertad de empresa, etcétera. Pero Mercado Libre ha tenido y tiene, y yo creo que está bien, grandes ayudas del Estado bajo la ley de software, que las empresas en la Argentina de software pagan menos impuestos, entonces tienen beneficio del Estado. Entonces, no es cierto que nacieron de un hongo. Nacieron también de un apoyo del Estado que para mí es bienvenido. Pero creo... todos... Sí. Sí, totalmente, pero por eso cuando dicen, bueno, hay que subir la luz porque la luz no se puede pagar, pero la luz también ayuda, cuando la luz está congelada ayuda a empresas a que tengan más ingresos que teóricamente deberían invertir. Pero todo tiene que ver con la confianza que vos generes. Claro. La confianza que vos generes. Si vos realmente crees o tenés la convicción de que esta ayuda, que está este paquete de beneficios de Biden, realmente va a mejorar la infraestructura americana, va a mejorar la educación de la clase laboral. Un gasto inteligente. ¿Vos decís que hay un cambio de época, Javier, directamente? ¿Vos dirías que es un cambio de época muy brutal en Estados Unidos o no todavía? No, yo lo que noto es que hay una aceptación y que, como me dijo, yo estuve justamente la semana pasada en Nueva York cenando con una amiga que maneja todo, bueno, es la hija del rabino Marshall Mayer, no sé si te acordás de quién fue Marshall Mayer. Sí. Pero bueno, ella es una médica pediatra que está a cargo de toda la vacunación en la parte norte de Nueva York, o sea, en el hospital público, bueno. Y lo que me decía es que la cantidad de programas nuevos que están llegando, la cantidad de cosas que están pasando para los chicos, ella es pediatra, para los chicos, y como te decía, el 93% de los chicos americanos va a recibir algún tipo de ayuda, de algo. Sí, y me imagino, decime. No, te decía que esto es inédito, porque yo me acuerdo discusiones impresionantes cuando los demócratas tenían que explicar por qué no iban a gastar ni un peso, que el Estado era malo, esto. Es cierto. No, y me imagino, perdona, cierro con esto, Javier, que me quedo con poco tiempo, pero no sé si están viendo una serie que es furor en este momento en Netflix, que se llama New Amsterdam, que es un hospital público en Estados Unidos, que es algo muy poco habitual, y llegan por ahí inmigrantes ilegales o gente pobre muerta de miedo que le dice, pero yo no voy a poder pagar la cuenta de este hospital, y dicen, no te preocupes, acá no tenés que pagar nada, pero la idea es que hay récord de inscripción en medicina en la Argentina, que aparece también como una revalorización del hospital público. Todo esto tiene mucho que ver con esta pandemia, que a la vez nos dejó un mundo mucho más desigual, con los ricos mucho más ricos, y qué hacemos con eso. Bueno, Javier, gracias por esta charla. Gracias a vos, María. Un beso grande. Javier Timerman es economista, vive hace muchos años en Estados Unidos. Me interesaba, están pasando cosas en este mundo golpeado por el coronavirus que nos están cambiando mucho. Muchas cosas para bien, algunas para mal, muchas para mal, pero algunas para bien también. 2 minutos para las 8 de la mañana. ¿Nos ves? En todo el mundo a través de YouTube. Urbana Play 104.3.